¿Es posible que exista un mundo como Pandora? Esa es la pregunta que no paraba de rondarme la cabeza cuando salí de una sesión de Avatar, el sentido del agua. Seguro que muchos de vosotros ya habéis visto Avatar o su secuela, o como mínimo os suena, ¿no? Pero por si acaso habéis estado viviendo en una cueva o perdidos en una isla desierta sin cine cerca, os hago un resumen rápido. Ambas películas de Avatar se desarrollan en Pandora, una luna muy parecida a la Tierra que orbita la estrella Alpha Centauri A. Después de que la humanidad agotase casi todos los recursos naturales de la Tierra, los humanos ponen sus ojos en Pandora para colonizarla. Esta luna cuenta con unos ecosistemas increíblemente ricos y entrelazados, donde viven los Na'vi, unos humanoides que, aunque tecnológicamente primitivos, están físicamente muy evolucionados. Y bueno, la historia es mucho más que eso. Viajes interestelares, ingeniería genética, implantes de memoria, todo eso es fascinante. Pero este vídeo se centra en la ciencia que hay detrás de Pandora. ¿Qué hay de real en todo esto? ¿Qué acertó el director James Cameron junto a su equipo? ¿En qué se equivocaron? Y aunque suene una locura, ¿podría existir de verdad un mundo como Pandora ahí fuera? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Hoy te propongo un experimento mental muy divertido. Vamos a apuntar nuestros telescopios hacia el mundo ficticio de Pandora y a analizar su geología, su mecánica orbital, su biosfera y su atmósfera. Empecemos echando un vistazo al sistema de Alpha Centauri, donde transcurre Avatar. Alpha Centauri es un sistema estelar triple en la Vía Láctea, formado por dos estrellas parecidas a nuestro Sol, Alpha Centauri A y B, y una pequeña enana roja, Alpha Centauri C, que también conocemos como Próxima Centauri. Como es el sistema estelar más cercano al nuestro, es el destino más cómodo que podríamos plantearnos para un viaje interestelar. Eso sí, la comodidad es relativa. Alpha Centauri está a 4,37 años luz de la Tierra, lo que significa que una nave que viajase a la velocidad de la Voyager 1 tardaría más de 70.000 años en llegar. Pero bueno, supongamos que la humanidad desarrolla la tecnología para los vuelos interestelares, como en las películas de Avatar, aunque el año 2154 que plantean igual es un pelín optimista. Lo bueno es que Alpha Centauri A tiene ciertas condiciones que la hacen especialmente prometedora en cuanto a habitabilidad. Su estrella es solo un poco más grande y brillante que nuestro Sol, y eso le proporciona una zona habitable, ni demasiado cálida ni demasiado fría, a unas 1,2 unidades astronómicas del centro, donde podría existir agua líquida en mundos rocosos que girasen a su alrededor. Sin duda, un buen punto de partida para la ciencia que vemos en la peli. Pero, a pesar de que Pandora tenga ese aspecto tan parecido a la Tierra, hay una diferencia importante. No es un planeta. Es una luna que orbita al hipotético gigante gaseoso Polifemo. Y aquí las películas también van bien encaminadas científicamente. En la Vía Láctea es muy probable que existan muchas más lunas que planetas, así que las posibilidades de que haya una luna con las condiciones adecuadas para la vida son mucho mayores. De hecho, incluso en nuestro propio sistema solar ya conocemos varias lunas que podrían ser habitables. Europa y Ganímedes, por ejemplo, orbitan a Júpiter, que es un gigante gaseoso como Polifemo. Encélado, que da vueltas a Saturno, es otra candidata. Eso sí, en todas ellas, cualquier tipo de posible vida estaría bajo la superficie, en océanos ocultos por una gruesa capa de hielo. En cambio, Pandora presume de océanos en la propia superficie, que en Avatar, el sentido del agua, lucen espectaculares. Pero cualquier forma de vida en su superficie tendría que enfrentarse a retos importantes. Los gigantes gaseosos tienen cinturones de radiación muy intensos, formados por electrones e iones que quedan atrapados por sus potentes campos magnéticos. Así que cualquier ser que viva en la superficie de Pandora debería estar preparado para soportar unos niveles de radiación brutales. Aunque también podría haber factores que lo compensen, como su propia atmósfera actuando de escudo. Pandora podría incluso tener su propio campo magnético que la proteja, y ya hay algunos indicios que apuntan a eso. En la película tenemos pruebas indirectas, como las auroras o las famosas montañas flotantes, las montañas Aleluya, de las que hablaré más adelante, así que aguantad un poco. En la wiki de los fans de Avatar también proponen la teoría de que Pandora queda fuera del cinturón principal de radiación, salvo una semana en la que atraviesa el lado nocturno de Polifemo. Dicen que es ahí cuando se producen las auroras. Sea o no eso lo que James Cameron tenía en mente,
parece que la vida en Pandora ha evolucionado para sobrevivir en un entorno especialmente hostil. ¿Y qué queréis que os diga? Yo no dudaría ni un segundo de la resistencia de los Na'vi. En la realidad, todavía no hemos confirmado que haya ningún gigante gaseoso orbitando a las estrellas de Alpha Centauri, aunque hay cierto debate sobre si un posible gigante, apodado Candidato 1, podría estar dando vueltas alrededor de Alpha Centauri A. Este Candidato 1 se detectó por primera vez en 2021 gracias a imágenes en el infrarrojo medio, es decir, más de una década después del estreno de la primera Avatar. Lo increíble es que, si existiera, estaría orbitando justo en la zona habitable de Alpha Centauri A. Pero antes de que te emociones pensando que hemos encontrado un Polifemo de verdad, ten en cuenta que los científicos todavía no tienen claro si es realmente un exoplaneta o simplemente un efecto óptico creado por una nube de polvo. Si realmente es un planeta, probablemente tenga al menos la masa de Neptuno, es decir, sería un gigante gaseoso. Tendremos que esperar a tener más datos para confirmar este hallazgo. Pero en 2016, los científicos descubrieron algo igual de emocionante orbitando la zona habitable de Próxima Centauri. Un planeta del tamaño de la Tierra. Eso sí, como Próxima Centauri es una estrella muy pequeña y muy vieja, todavía hay mucho debate sobre si ese mundo podría ser realmente habitable. Nuestra capacidad para detectar exoplanetas ha mejorado un montón en los últimos años y no deja de avanzar. Así que es muy probable que sigamos encontrando mundos potencialmente habitables. En cualquier caso, que Alpha Centauri A tenga o no un planeta como Polifemo tampoco es crucial para este ejercicio. Al fin y al cabo, Polifemo podría existir en cualquier rincón del universo. Uno de los aspectos más curiosos de las películas de Avatar es cómo representan el ciclo día-noche de Pandora. En ambas películas hay un fenómeno nocturno al que los Na'vi llaman eclipse. Se muestra de una manera espectacular, con esa penumbra etérea que cubre todo cuando la luna queda a la sombra de su planeta padre, Polifemo. Es un detalle precioso de su mundografía, porque Pandora experimentaría regularmente este tipo de oscurecimiento, un poco como los eclipses totales que tenemos aquí en la Tierra, cuando Alpha Centauri A queda tapada por el propio Polifemo. Esos eclipses durarían solo unos instantes, mientras que un segundo tipo de noche, más largo, ocurriría por la propia rotación de la Luna. Además, me encanta que la noche en Pandora tenga ese toque crepuscular. Tiene todo el sentido si pensamos en que Alpha Centauri B estaría muy cerca y seguiría siendo una estrella muy brillante cuando Alpha Centauri A queda oculta. Y si a eso le sumamos la bioluminiscencia de la flora y la fauna de Pandora, lo que queda es un mundo que brilla en la penumbra, con una base científica que resulta bastante convincente. En cuanto a cuánto dura la noche en Pandora, James Cameron todavía no ha soltado prenda, pero entre la comunidad más fiel de fans hay especulaciones muy interesantes. La wiki del fandom de Avatar sugiere que los eclipses en Pandora duran unos 100 minutos y que las noches se alargan entre 34 y 35 horas. Como es muy probable que Pandora esté en acoplamiento de marea con Polifemo, tardaría solo unas 60 o 70 horas en completar su órbita. Recordemos que cuando una luna está anclada por marea a su planeta, como la nuestra, su periodo orbital y su rotación coinciden, por eso siempre vemos la misma cara de la luna desde la Tierra. Por ejemplo, Io orbita a Júpiter en 1,8 días terrestres, así que una órbita de Pandora de unas 60 horas no es para nada descabellada. Esto nos lleva a una reflexión fascinante. Si estuvieras en el lado de la Luna que da a Polifemo, el planeta siempre estaría en el mismo punto del cielo. Pero en la cara oculta, nunca llegarías a verlo, ni tampoco sus eclipses. Es decir, que si existiera algún pueblo nativo en la cara oculta, a lo mejor ni sabría que está orbitando un planeta. Si alguno de vosotros tiene su propia teoría sobre el ciclo día-noche en Pandora, dejádmelo en los comentarios. Seguro que vuestras ideas son mejores que las que he podido encontrar. Pasemos ahora a la atmósfera de Pandora. Según las películas, es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, xenón, metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Los tres últimos son directamente irrespirables para los humanos. Y encima, los niveles tan altos de dióxido de carbono, se habla de entre un 16 y un 18%, tampoco nos sentarían nada bien. Pero claro, los humanos hemos evolucionado en las condiciones tan particulares de la Tierra. En cambio, la vida que evolucione en Pandora, bajo esas condiciones alienígenas,
seguiría su propio camino. Y la verdad es que las películas han cuidado mucho este detalle. Esto se ve reflejado en la anatomía de los Na'vi, que tienen unos órganos especiales, los Huichou, capaces de combinar el CO2 con agua para convertirlo en oxígeno y metano. A pesar de que en Pandora el CO2 sea tan abundante, también hay más oxígeno que en la atmósfera terrestre. Si a eso le sumas que los Huichou producen oxígeno y que la gravedad es un 20% menor que en la Tierra, ya tienes la explicación de por qué la fauna de Pandora es tan enorme y fuerte. Al fin y al cabo, en la Tierra, los dinosaurios pudieron crecer tanto gracias a que hace millones de años la atmósfera era mucho más rica en oxígeno. Otro dato interesante es que, al tener Pandora una mezcla de gases más densa y una atmósfera más espesa a nivel del mar, cualquier movimiento requiere más esfuerzo. Los humanos notaríamos esto como si un viento nos empujara al andar, mientras que los Na'vi están perfectamente adaptados para superar esta resistencia, con cuerpos delgados y musculosos, y dedos con mucha fuerza para agarrarse al suelo. La atmósfera tan especial de Pandora se manifiesta también de otras maneras. Mi detalle favorito son las auroras que aparecen en el sentido del agua, que tienen tonalidades azuladas y violetas. En la Tierra, la mayoría de las auroras son verdes, porque los vientos solares excitan las moléculas de oxígeno y nitrógeno bajo ciertas condiciones barométricas, aunque de vez en cuando también vemos auroras rojas, violetas o incluso amarillas. Así que no es de extrañar que estos fenómenos tengan un aspecto distinto en Pandora. Por ejemplo, en Júpiter y varias de sus lunas, las auroras son azules, mientras que en Saturno predominan en las bandas de espectro ultravioleta e infrarroja. En Pandora, esos colores distintos podrían deberse a diferencias en la composición atmosférica, la presión y la fuerza de su campo magnético. Hasta ahora, la verdad es que me sorprende lo plausible que resulta Pandora. Pero sé que hay una pregunta que estáis deseando hacer, así que vamos al grano. ¿Qué hay de las icónicas montañas flotantes de Aleluya? Pues tengo buenas y malas noticias. La buena es que físicos de Yale y Penn State aseguran que, en teoría, masas flotantes producidas por repulsión magnética podrían ser posibles. La mala es que este fenómeno necesitaría una gravedad extremadamente baja, incompatible con las famosas cascadas de Pandora y con la gravedad que vemos representada en la película. Pero podría haber otra explicación. Al fin y al cabo, las montañas están llenas del metal precioso y emblemático de Pandora, el unobtainium, que se describe como un superconductor muy potente. De hecho, la posibilidad de extraer unobtainium es lo que trae a los humanos a Pandora en primer lugar. En teoría, si existiera una burbuja magnética en la superficie de la Luna, esta podría generar un efecto en las montañas ricas en unobtainium, parecido a como los trenes de levitación magnética flotan sobre sus vías. Pero como el unobtainium es un metal teórico, esta explicación la dejo en suspenso. ¿Montañas flotantes? No es muy probable, pero al menos dejemos la puerta abierta a que este fenómeno pueda existir. Dicho esto, las montañas Aleluya están muy inspiradas en las montañas del Parque Nacional Shangyaye, en China, salvando lo de que no flotan, así que si quieres ver lo más parecido a la maravilla de Avatar, ya sabes dónde pedir tu próximo billete. Y ahí lo tenemos, un repaso a algunas de las características de Pandora. Unas parecen más probables, otras que lo son menos, y algunas que rozan lo imposible. En conjunto, me ha impresionado mucho lo bien que Avatar aguanta este experimento mental. James Cameron ha dicho en varias ocasiones que Avatar es una fantasía espacial, pero para ser una fantasía está claro que se ha trabajado mucho la investigación y el trasfondo científico. Y si a eso le sumamos el importante mensaje ecológico de la película, hay mucho que la comunidad científica puede valorar y apoyar. Y quién sabe, quizá en el futuro, algunos de los elementos más extravagantes de Avatar acaben pareciéndonos proféticos. Me refiero a vosotras, montañas flotantes. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.